Hola, somos Glory, Y Juli. amigas y ginecólogas aportando conocimiento para todas las mujeres desde las experiencias de la vida real de mujeres reales. Hoy sí hay introducción. Hola Glory, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿bien y vos? Bien. Tanto tiempo de no podernos ver por acá. Sí, ha estado un poco complicado, pero bueno, ya esto lo tenemos como una misión de educación a la población, entonces aquí nos vamos a seguir sentando. Exacto, exactamente. Ahora que conversábamos, bueno, es interesante porque hasta el momento hemos estado tratando de llevarlas a todas, ¿verdad? Quienes nos escuchan, todas y todos, porque también hay chicos, sobre un viaje de conocimiento. Y bueno, pues iniciamos aprendiendo cómo eran todos nuestros órganos genitales internos, externos, cómo era la consulta ginecológica, e inevitablemente el siguiente paso, que es, ¿verdad? No, se nos ocurría, era hablar precisamente del resultado de una de las pruebas más realizadas en la consulta ginecológica y que en muchas ocasiones muchas pacientes lo asocian como un sinónimo, ¿verdad? Okay, como tengo que ir al ginecólogo, ¿por qué? Porque me tengo que hacer el Papá Nicolau. Entonces el día de hoy el objetivo es precisamente conversar sobre esta prueba, aclarar dudas, también no solo mencionar el Papá Nicolau como prueba única, sino también de las otras pruebas que tenemos a disposición para el objetivo último, que es la prevención del cáncer de cervix. Y pues bueno, nada, esta es como la introducción de lo que vamos a hablar en este episodio. Bueno, dos cosas curiosas es que la primera, esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Sí. Ya lo teníamos listo y se borró. Sí. Se fue la luz, nos quedamos sin audio, entonces aquí estamos repitiendo este tema porque nos parece que es de suma importancia. Y el otro fact es que, bueno, les íbamos a explicar a Papá Nicolau de una manera pues muy práctica, muy sencilla. Sin embargo, llegó una paciente a mi consulta, le hicimos un Papá Nicolau y las siguientes preguntas fueron: ¿cuál es el porcentaje de malignidad de mi Papá Nicolau? O sea, fue un montón de preguntas que la verdad se lo agradezco porque dije, no, o sea, esto no puede ser tan simple. O sea, Exacto. hay que llevarlos de la A a la Z en el Papá Nicolau para que las pacientes puedan ver su resultado y puedan saber como, bueno, dice inflamatorio, no es nada, me explico, como tener cierta paz, porque lo que sí pasa es que muchas de las pacientes no tienen contacto con su médico, sobre todo en la seguridad social, no pueden volver a recibir su Papá Nicolau, nada más les entregan un resultado de está bien o está mal. Entonces tenemos la opción de aprender acá por este medio de nosotras dos y aclarar todas esas dudas. Claro, por supuesto. Y es interesante porque creo que se ha empezado como a generalizar mucho el uso incluso de... Hay hasta aplicaciones, por ejemplo, que uno le dice, meta los resultados de sus exámenes de sangre y la aplicación le dice si tiene anemia, si tiene esto, lo otro, ¿verdad? Y llega uno a pensar, ¿será así realmente de sencillo, verdad? Bueno, pues si fuera así de sencillo, yo creo que no, la esencia también de toda la preparación de uno como profesional de salud, pues no tendría pues mucho sentido, ¿verdad? Y bueno, aplica igual para esto. El Papá Nicolau se puede simplificar mucho, es decir, sí, como decirte, mira, Juli, te hiciste el PAP, todo salió bien, es decir, nada que preocuparse en este momento, pero se puede ir todavía más allá y pues la idea es que precisamente ese reporte que a uno le entregan, uno poder entender el porqué de cada uno de los segmentos, ¿verdad? O todo lo que se está ahí anotando. Entonces, si quieres empezamos hablando de dónde se toma el Papá Nicolau, qué es ese órgano, háblanos. ¿Vos estás segura que querés que empiece por ahí o querés empezar por la parte histórica? Bueno, qué dicha, yo me estoy quemando por contar este pequeño detalle que conocí, entonces si me das la palabra, pues por supuesto. Toda tuya. Pues resulta y sucede que yo les voy a contar una historia. La historia de Don Papá Nicolau, porque Papá Nicolau es un apellido, ¿verdad? Es el apellido del doctor George Papá Nicolau, quien describió por primera vez la realización de esta prueba. Entonces, bueno, le dieron el nombre de él. Sonaría como que lo importante de la historia es él, como todo en la historia, lastimosamente. Exacto. Pero la verdad es que yo considero que una protagonista que nunca se menciona es la esposa de Don Papá Nicolau, porque al final de cuentas fue a ella a quien le hicieron la primera
que ahora pues se conoce, fue el primer Papa Nicolau, la primera citología. El nombre de ella se los quedo debiendo, no porque no lo tenga, pero porque no tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Entonces vamos a buscar, vamos a buscar una pequeña ayuda para Exacto, tenemos unos ases bajo la manga como para poderlo, porque no va a ser ridículo aquí de salir diciendo lo que no es verdad. Pero bueno, ellos son griegos y don Papa Nicolau era un médico y resulta como que él estaba ahí en una investigación con conejillos de indias. Y parte de lo que estaba estudiando era como del ciclo hormonal, la parte estrogénica de estos animalitos. Y muy curiosamente, es vacilón porque creo que ahora, en esta época, como ya hay tantas cosas descritas, pienso yo, tal vez me estoy equivocando, uno no es como tan curioso de preguntarse cosas tan básicas, creo, como era antes. Pero bueno, entonces este señor dijo, mira, si yo estoy viendo que estos animalitos tienen en sus secreciones ciertos tipos de secreciones mes a mes, de manera cíclica, y estoy viendo al microscopio como que hay ciertas características, etcétera, pues al rato y de animales más grandes como las vacas, etcétera, es decir, tienen órganos similares, gracias, el español básico, ¿ven por qué no hablo el griego? Órganos similares, nada más que los de estos animalitos, por ser más pequeños, probablemente están como más escondidos, no como eran las vacas que bueno, no sé si a las vacas se les ve todo, pero era más evidente. Entonces, este señor dijo, voy a ir a pasar aquí a la tiendita donde venden instrumentos, y se compró un espéculo que usaban para revisar la nariz. Como ya vimos que es un espéculo en los episodios anteriores, pero bueno, era como un aparato ahí como para separar, ¿verdad? Les mostramos la imagen nuevamente. Exacto. Entonces, don Papa Nicolau llega y agarra uno de estos conejitos, ¿verdad? Y le pone ese separador, y entonces así es como toma una muestra de lo que era el cuello del útero de este animalito de guinea pig. Y entonces ahí se da cuenta que de verdad hay un patrón que se logra visualizar en las secreciones de esos animales, probablemente secundarios al estímulo hormonal. Bueno, entonces él se va para su casa feliz y dice, a ver, si esto ocurrió en estos animales, pues probablemente en las mujeres también. Y entonces ahí desconozco, ¿verdad?, cómo se desarrolló esa conversación. ¿Cómo fue que doña Papa Nicolau, ¿verdad?, aceptó que le hicieran esto? Pero bueno, gracias por haber aceptado, porque entonces al final de cuentas es así como él empezó a describir esto en los seres humanos, y bueno, finalmente eso derivó en esta prueba que se realiza de manera pues tan rutinaria. Así que un poco de historia, fin. Gracias. Gracias, Gloria, gracias por tu intervención, estoy segura y que estás muy emocionada por contarnos. Pues que apenas lo leí, yo dije, no puede ser posible. No, o sea, yo no me imagino llegando Daniel a la casa a decirme. No, nadie. No queremos imaginarnos. Siguiendo en el tema, algo más. Exacto. Bueno, vamos a hacer como un repaso de nuestro órgano estrella el día de hoy, que es el cérvix, de donde se toman las pruebas, ¿verdad? Entonces, para recordarles, podemos aquí ver en la imagen que el cérvix es la misma estructura que otras personas llaman el cuello del útero, el cuello de la matriz, y que el cérvix está en contacto con la vagina, en el canal vaginal. ¿Qué pasa? Que el cérvix, al ser como una donita, va a tener dos tipos de tejido o epitelio, lo llamamos nosotros en medicina. El epitelio de afuera del cérvix, de la parte externa de la donita, que se llama exocérvix, van a ser unas células planitas. Y el epitelio que está adentro de la donita van a ser unas células cilíndricas. Aquí hay una cosa muy curiosa, y es que la zona donde estas dos células confluyen se llama zona de transformación. Y esto es un dato súper importante que no se les puede olvidar, porque la zona de transformación es la zona la zona vulnerable a la infección por el virus del VPH. Entonces, aquí recordándoles que obviamente todas estas pruebas que hacemos, que siempre me gusta como volver a aclarar el concepto de tamizaje, ¿verdad? Tamizaje son exámenes que hacemos a grandes poblaciones que se sabe que tienen incidencia de alguna enfermedad, en este caso el cáncer de cérvix. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma, otra vez, esto es la repetición, el virus del papiloma es súper común, todas las personas que tienen relaciones sexuales, básicamente con más de una pareja sexual, ya sea cualquiera de las dos parejas, definitivamente va a tener contacto con el virus del papiloma.
Entonces, esta va a ser la zona atacada por el virus del papiloma. Entonces, ahora un poquito como de cómo es que se contrae el papiloma. Bueno, al tener relaciones sexuales con la fricción, vamos a tener micro lesiones por las cuales el virus va a entrar. El virus va a entrar al sistema y ahí va a invadir las células y integrarse al ADN y empezar a replicarse. El virus usualmente llega al cuerpo, se queda ahí, tiene un tiempo de 18 meses en el que puede quedarse, puede expresarse, o como es usualmente el sistema inmune, usualmente un sistema inmune de una persona sana, puede eliminarlo o aclararlo, como lo llamamos nosotros. Entonces, 3 cosas importantes, ¿verdad? Cuello del útero, 2 epitelios, zona de transformación, ¿verdad? Y virus del papiloma, todos estamos en contacto con él. Sí, de hecho, el tema de lo del virus, a veces para uno es muy natural mencionar que si hay alguna alteración en el Papá Nicolau, pues inmediatamente es sinónimo al virus, ¿verdad? Pero esto llega a ser muy chocante para muchas pacientes porque de repente es como, ok, es que me dijeron que tenía que revisarme porque en el Papá Nicolau me salió esto, y cuando ya uno empieza a conversar y menciona el virus, entonces todo es como, suave, pausa. ¿Qué dijo del virus? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde obviamente pues nos devolvemos unos pasos atrás y mencionamos todo esto que acaba de decir Juli, pero sí, o sea, al final de cuentas, ya en el episodio pasado lo hablábamos y lo volvemos a repetir. El objetivo es que se vea con la naturalidad que es, que se identifique como un factor de riesgo y no como una enfermedad en sí. Y que se sepa que al fin y al cabo para eso es para lo que se está haciendo la prueba. Yo siempre le digo a las pacientes, idealmente pues obviamente uno siempre quisiera que todo salga normal, es una naturaleza humana, ¿verdad? Estar sano. Pero si yo supiera que, es decir, más bien si yo estuviera así cerrada la posibilidad de que algo salga normal, pues entonces nunca me lo haría, ¿verdad? Entonces el hecho de estarse haciendo uno la prueba es precisamente en búsqueda, a veces estar con todas las defensas en alto, ¿verdad? Buscando constantemente y de manera continua cualquier tipo de alteración en esas células, porque al fin y al cabo lo que buscamos es dar tratamiento, detección temprana y tratamiento temprano para no llegar ya a las lesiones de un cáncer, que es lo que obviamente todo el mundo teme, ¿verdad? Importante también es, siempre me preguntan, ¿y mi pareja? Bueno, yo creo que aquí muchas solitas ya se han respondido esta pregunta porque zona de transformación solo la tiene el cervix. ¿Y quiénes somos las que tenemos cervix? Nosotras, ¿verdad? Entonces, por eso el tamizaje o examen de rutina se hace en mujeres, porque somos las que estamos expuestas a alguna alteración en ese epitelio. El hombre no tiene zona de transformación. No quiero decir, y además desconozco porcentaje exacto, que no tienen riesgo de ningún cáncer a nivel de zona genital, pero no es algo común, ¿verdad? Porque es una de las primeras preocupaciones de las pacientes. Y ahora mi pareja, ¿y qué va a pasar? Y, ¿verdad? Todo esto. Mucha paz, porque somos nosotras las que tenemos que estar en constante búsqueda, como dijo la doctora. Sí, y lo otro es, la doctora, ay, ¿quién la ve? Estoy muy formal hoy. Sí. Es porque nos faltó el café. Exacto. Lo otro también es que ahora que mencionas esto de las pruebas de los hombres, etcétera, dentro de este concepto de pruebas de tamizaje que vos decías, es precisamente grandes poblaciones con riesgos significativos de la enfermedad que vamos a ir a buscar, ¿verdad? Entonces, si hablamos en esos términos y sabemos que en los hombres es mucho menos frecuente, pues no es costo efectivo es empezar a examinar a todos los hombres, porque al fin y al cabo el grupo de pacientes que al fin y al cabo diagnosticaríamos sería muy bajo en ese sentido. Y lo otro es, y esto tal vez tenga más, se integre mejor ya cuando veamos los potenciales diagnósticos del Papá Nicolau, es el hecho de que a mí me gusta decir, en todo esto de cuello del útero, menos es más, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hombres, pues también, menos es más en el sentido de que, bueno, no vamos a inmediatamente decirle a la paciente, uy, sí, dígale a su novio, a su esposo o su pareja que vaya a hacerse miles de exámenes, si al final de cuentas no vamos a hacer nada con esos resultados, ¿verdad? Es decir, todo lo que se envía, y esto también, un recordatorio, para algo pues existe el personal de salud, ¿verdad? En este caso pues tomar un Papá Nicolau, si uno ve la técnica es algo realmente sencillo,
pero es que va más allá de solo tomarlo, es de con la información que me regresan, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí, tanto la prueba del Papá Nicolau como la determinación del virus del papiloma, que ahorita lo hablaremos, pues siempre guiado con criterio médico, ¿verdad? Entonces, listo. Bien, entonces, hablando de esta prueba, una gran pregunta que siempre le hacen a uno. Doctora, es que vieras que vi en X página que había una promoción por el Papá Nicolau monocapa. Entonces yo quiero hacerme ese porque dicen que es mejor o es el que está de moda. Entonces, Juli, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de Papá Nicolau hay? Ok, vamos a empezar contándoles cómo se toman para que puedan entender la diferencia. Entonces, en pantalla vamos a ver, vamos a empezar con el Papá Nicolau convencional. Uh-huh. Entonces, una de las grandes diferencias del Papá Nicolau convencional es que va a tener 2 instrumentos para tomarlo. Uh-huh. Va a tener un cytobrush, que es el cepillito, el cual vamos a introducir en la parte interna del cervix o el endocervix y vamos a girar para obtener esas células, obtener esa muestra. Y después vamos a tener una paletita de madera, la cual vamos a circular en la parte externa, también como para llevarnos las células del exocervix. Y dije exocervix en las dos, ¿verdad? No, sí dijiste endo. Okay. Y ahora estas 2 muestras voy a extenderlas, dice así, extenderlas en una lámina de vidrio, ¿verdad? Entonces pongo esto y después de esto tengo que ponerle un fijador. Entonces, bueno, como ven, es bastante laborioso. Uh-huh. Tiene, sigue siendo un método pues efectivo, ¿verdad? Cuando no tenemos el de capa líquida de Papá Nicolau convencional, es mejor que nada, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Pero sí tiene ciertas cosas, ¿verdad? Que hemos visto la diferencia, que ya se las voy a explicar, pero empezando por la parte de cómo lo tomamos, la manera en que lo esparcimos, si la paciente sangra con el Papá Nicolau convencional tenemos problemas, si el fijador lo ponemos muy cerca uh-huh. o muy lejos, uh-huh. es un tema, ¿verdad? Porque entonces muy cerca dañamos las células, muy uh-huh. lejos y no le llegó, entonces la célula no se conservó como tenía. Entonces es una muestra que es muy delicada, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, tenemos el Papá Nicolau de capa líquida, que el Papá Nicolau de capa líquida, bueno, es divino, digo yo es divino porque entre menos haya que hacer ahí, pues mejor. Es solo un cepillito. Este cepillito va a tener una forma como de una pirámide. Entonces, con solo poner el cepillito vamos a obtener la muestra del endo y el exocervix. Vamos a darle 10 vueltitas al cepillito y después lo vamos a introducir en un líquido, por eso se llama de capa líquida. Uh-huh. Y ahí también vamos a girar este cepillito. ¿Qué pasa? Que al girar este cepillito vamos a hacer que esas células que tenemos ahí se liberen y queden ahí suspendidas. Uh-huh. Entonces, esa muestra se va así, en líquido, ¿verdad? Y cuando llega al laboratorio, esas células las pasan como por una mallita, por decirlo así. Entonces, uh-huh. la célula queda en una sola capa, súper bien extendida, está preservada divino, porque no tiene como todos estos factores que antes les mencioné, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, sigo con las ventajas. con el Papá Nicolau de capa líquida, además, tenemos la oportunidad de la misma muestra, tomar el virus del papiloma, uh-huh. enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, tenemos una paciente que llega con, no sé, más de 30 años, que se tiene que hacer Papá Nicolau y BPH, y además se hizo su prueba de enfermedad de transmisión sexual anual, que eso debería ser anual también para todas las pacientes. Nada más necesitamos un examen, no es uh-huh. como antes que necesitamos un montón de exámenes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora... Ahí, Juli, perdón, vos decís un único examen, pero nos estamos refiriendo a una única muestra, ¿verdad? Porque eso es importante, que al fin y al cabo exámenes son distintos. Uh-huh. Y bueno, ahora lo hablaremos para ya el procesamiento del virus del papiloma humano, pero nada más. No, muy interesante tu aclaración. Sí, es una única muestra, digamos, lo que yo me estoy refiriendo, es una única toma, menos sufrimiento para la paciente, uh-huh, menos uh-huh. tiempo con el espéculo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, uh-huh. una sola muestra y de ahí ellos... Un fin de posibilidades. Exacto. ellos sacan lo que uno necesite, ¿verdad? Claro. Ahora, con el Papá Nicolau de capa líquida no tengo problemas si tengo sangrado. Uh-huh. Esto ha sido, no se imaginan la importancia que tiene esto en el diagnóstico de cáncer
no por el diagnóstico en sí, era porque antes llegaba la paciente sangrando, que es uno de los principales síntomas del cáncer de cervix avanzado, y le decían, no, usted está sangrando, no la revisaban, no sé, porque es que no se puede tomar el Papá Nicolau. Entonces la paciente se iba, y pues definitivamente no estaba mejorando. Y cuando ya llegaba muy tarde, cuando ya era un sangrado demasiado excesivo, llegaba, no sé, donde el gineonco, no sé, emergencias, y pues ya se descubría algo muy feo. Entonces, con el Papá Nicolau de capa líquida tenemos esa posibilidad, o sea, no hay no. Es que tengo no importa, o sea, se puede hacer. Ahora, más allá de esto, con el Papá Nicolau de capa líquida tenemos una tecnología que se llama el ThinPrep, que es aceptada por la FDA. Y esto lo que hace es, lo que les mencioné anteriormente, es como una distribución tan regular de las células en una única capa, donde metemos esta muestra y por sistema de computador, o sea, ve la muestra y te selecciona cuál es probablemente el lugar donde haya alguna anomalía, y esto recibe una segunda visión por el citopatólogo, citotecnólogo o el patólogo, no sé. Entonces, bueno, es una muestra que está asegurada, ¿verdad? Porque es importante que también les mencionemos acá que el Papá Nicolau tiene un 40% de falsos negativos, o sea, que a veces pensamos, no, yo ya me hice Papá Nicolau, o las mayores de 30 que no se hacen BPH, no, es que doctora, yo ya me hice Papá Nicolau. No, es importante que sepan que el Papá Nicolau tiene un 40%, esto no es nada despreciable. Sí, cuando mencionamos falsos negativos, a lo que nos referimos es un resultado que salga como normal cuando haya realmente una lesión subyacente, digamos. Claro. Y en este caso también es como verlo desde el punto de vista de que el Papá Nicolau se equivoca, digamos, si lo podemos ver así como un término así muy práctico. Entonces sí, definitivamente esto ha venido a aportar. Ahora, algo que yo quisiera agregar con respecto a esto que hablaste del sangrado, y también siguiendo la línea de lo que dijiste de que es mejor el Papá Nicolau convencional que nada, claramente, ¿verdad? Es decir, es mucho mejor que te hagas lo que tengas a tu disposición que del todo no hacerte nada pensando en que de por sí ese no sirve, porque es mentira. O sea, sí sirve, es decir, tiene sus limitaciones, pero sí sirve. Y con respecto a lo del sangrado, la citología convencional, a pesar, es decir, el Papá Nicolau del común y corriente, ¿verdad?, que conocemos, a pesar de que idealmente la paciente no debería estar sangrando, tampoco esto significa que no se pueda tomar, porque en muchas ocasiones pues tal vez el sangrado no es un sangrado significativo, con un poco de limpieza ahí del canal vaginal y propiamente del cuello del útero en el momento, se puede literalmente pues quitar todo eso que dificulta la visualización y obtener una muestra bastante limpia. Entonces, por ahí en algún lado había leído algo que decía como nunca deje ir esa oportunidad, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es que nos digan, mira, esta muestra no se pudo analizar bien porque estaba digamos, su visualización estaba muy dificultosa por el tema del sangrado, qué sé yo, y que haya que repetirlo. Pero nunca dejar pasar esas oportunidades. Y siguiendo, ¿verdad?, esta línea de Queen Bee de empoderarnos, pues también que como pacientes, como mujeres, sepamos esta información para que llegado el momento, si no más llegando a la consulta nos dicen, ¿está consagrado? No, vaya, reprograme su cita porque no se puede, pues que también con algún tipo de, ¿verdad?, de argumento podamos decir como, bueno, pero es que, ¿por qué no me examina primero para poder definir si se toma o no se toma, ¿verdad? Qué bueno eso que acabas de nombrar, ¿por qué no me examina? Eso es algo que me parece fundamental. Y eso es algo a lo que insto al control ginecológico, ¿verdad? Sin desmeritar a nadie, ¿verdad? Pero es sumamente importante la visión del cervix previo a la toma del Papá Nicolau. El Papá Nicolau tiene muchas ventajas, pero es esto, o sea, como que de primera entrada vemos el cervix, podemos saber si tiene algo macroscópicamente que no se ve tan bien, ya la toma que va a ser y los resultados que van a ser ya microscópicos, pero es eso, desde el principio nos insta a examinar la paciente, examen físico. Claro, yo siempre recuerdo del episodio anterior las palabras de la doctora Mora que decía que el cuello no nos lo podemos ver, y es que es ciertísimo, ¿verdad? El cuello del útero, el cuello del... Tampoco yo no me lo puedo ver, o sea, te lo puedo ver a vos, a mí no me lo puedo ver. Hay algunos que no existen.
Pero bueno, regresando al cuello del útero, y es que es cierto, o sea, obviamente pues habrán ciertas partes del cuerpo en las que sea mucho más fácil uno poder identificar de manera temprana, mira, me salió este lunar, ¿verdad? Lastimosamente el cuello del útero es una parte de nuestro cuerpo que nosotras directamente no nos podemos visualizar y dependemos enteramente de esa segunda persona que lo vaya a hacer. Entonces siempre tener, ¿verdad?, eso en mente. Y lo otro que a mí me gusta también mencionar es que cuando estamos hablando de todas estas, de los potenciales ya resultados, ¿verdad?, de las anomalías en el cuello del útero, en la mayoría de los casos, la mayoría de pacientes cuando uno las está examinando, la pregunta básica es, se ve muy feo, doctora, ¿verdad? Y bueno, también ahora gracias a la tecnología pues tenemos esta posibilidad de en la consulta junto con el colposcopio mostrar en la pantalla, que la paciente vea, se conozca. El otro día en la consulta había una paciente y me decía, yo le dije, ¿quieres ver tu cuello, verdad? Y fue como, no, y yo, ¿estás segura? Y entonces al final me dijo como, gracias por esto porque hasta ahorita se me quita como esta venda de los ojos de qué están haciendo ahí abajo, ¿verdad? Claro. Y precisamente pues cuando uno incluso está viendo ya una paciente que de previo sabe que algún resultado, digamos, del Papa Nicolau merita una valoración posterior, puede ser que a simple vista no sea que es que uno esté viendo aquel, ¿verdad?, un tumor, una masa gigantesca, sino que todo esto, como vos decías, se llega incluso hasta a reducir ya a términos microscópicos. Y de ahí la importancia de este examen. Es que no hay nada que sustituya la realización del examen físico en primer lugar y en segundo lugar pues de estas pruebas. Sí, de estas pruebas. Bueno, y contándoles también un poquito más como ya de porcentaje, cuando se hace la comparación de resultados entre Papa Nicolau convencional y el de capa líquida, sí vemos que el Papa Nicolau de capa líquida tiene un 38% más de diagnóstico de lesiones de alto grado y también tiene un 1.8% porcentaje de resultado de porcentaje de ASCUS, que es un resultado que no es definitorio versus el Papa Nicolau normal que tiene un 3.5. Entonces podemos ver cómo cuando uno le dice a una paciente que tiene un resultado de un ASCUS traduce células de significado indeterminado, toda la angustia que le produce a la paciente este resultado, ¿verdad? Y todo lo que piensan y todo, ¿verdad? Entonces con el Papa Nicolau de capa líquida literal lo reducimos a la mitad. O sea, exactamente. Sí, ahora siguiendo como en esta misma línea, entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de la determinación del virus del papiloma humano? ¿En qué consiste esta prueba? Ok, como les conté, la toma del virus del Papa Nicolau se puede hacer con el mismo CytoBrush que tomamos el Papa Nicolau de capa líquida. Entonces va a consistir en lo mismo, es decir, en la misma prueba que tomé el Papa Nicolau, exactamente la misma que voy a poner las celulitas en el líquido y todo, de ahí es el laboratorio el que se va a encargar en procesar el examen que yo solicité. Entonces aquí es muy interesante porque ahora los exámenes nos dan la oportunidad de además tipificar, porque antes nos decía positivo o negativo. Exacto. Ahora nos da la oportunidad de tipificar y saber cuáles son los virus ya que sabemos cuáles son los virus de alto riesgo, que sabemos que es el 16, el 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52. Todos los que están en la pantalla. Bueno, ahí están. Bueno, nos da la oportunidad de saber realmente cuál es el virus que tengo. Y esto no es como me decía una paciente hace poco, quiere decir que en 10 años voy a tener cáncer de cervix. No, quiere decir que tenemos que ir un paso adelante dependiendo. Aquí básicamente, y lo más estándar es que si nos sale el 16 o el 18, pues inmediatamente vamos a un examen como un poco más específico. Eso no quiere decir ni más doloroso ni nada. En consultorio, una colposcopía que es ver el cuello con un microscopio, ¿verdad? Pero si nos saliera cualquier otro, esto nada más es, y vamos a darle seguimiento, ¿verdad? O sea... Sí, ahora, hay ciertas preguntas que son muy frecuentes y que yo aquí las voy a transmitir a la especialista. Hay muchas pacientes, por ejemplo, que preguntan, doctora, yo hace 5 años tuve una displasia y me dijeron que tenía papiloma.
Entonces llegan a la consulta y uno le sugiere, hagamos el tamizaje con la citología más la determinación del virus. Entonces frecuentemente dicen, doctora, pero ¿para qué me estás diciendo que me haga el virus si yo hace 5 años tuve una displasia y me dijeron que tenía el virus? Ok, porque como les dije anteriormente, la infección por el virus tiene un periodo de 18 meses en el cual puede expresarse o usualmente puede aclararse. Entonces, usualmente las pacientes que son menores de 30 tienen un sistema inmune, no estoy diciendo que las de 30 no, pero ahí está un sistema inmune súper fuerte que está preparado para todas las infecciones que vamos a tener y es capaz de aclarar ese virus del cuerpo. Entonces puede ser o no, debería ser que la paciente salga negativa. Igual también puede ser que la paciente se infecte por otro tipo de papiloma, otro numerito, porque hay más de 200. Entonces realmente es importante que cuando nos sale un VPH positivo le demos control. Esto no va a pasar nada malo, démosle control nada más, porque si es algo importante y es algo que va a cambiar mucho. Aquí podríamos pasar horas de horas, de hecho estábamos hablando Gloriana y yo como que esto es infinito, las posibilidades que hay en lo que es el VPH y tratamiento, ¿verdad? No tamizaje, tratamiento. Sí, como en esa potencial combinación de resultados, a veces incluso uno mismo se queda como... Voy a leerlo otra vez, ¿verdad? Porque sí, es cierto, así como somos tan diferentes, pues se empiezan a mezclar todos estos factores y de ahí también la importancia de la guía médica, ¿verdad? Del examen. Y con eso lo que quería decir era también, porque muchas pacientes me dicen, doctora, es que yo hace, no sé, un año me hice en el laboratorio, había una promoción y me hice un examen de sangre que me decía que no tenía el virus. ¿Por qué me recomienda hacer este que usted me está diciendo? Ok, muy importante. Bueno, así como hay varias maneras de tomar el Papa Nicolau, hay varias formas descritas. En medicina hay cosas muy importantes que hay cosas descritas, hay cosas probadas, hay cosas aprobadas, hay cosas recomendadas, hay cosas que son mandatorias. Entonces, eso es importante porque todas esas palabras pueden sonar como que es lo que nos tenemos que hacer y no. Entonces, está descrito la toma de BPH en orina y en sangre. ¿En sangre cuál? Bueno, puede ser sangre, se describe mucho como sangre menstrual, pero sin embargo no está aprobado para tamizaje como tal. Entonces, ¿cómo se debería hacer la prueba? Como les conté anteriormente. Sí, tomada directamente del cuellito del útero, claro. Ok, y creo que otra de las frecuentes preguntas tiene que ver sobre la determinación del virus en la prueba y la vacunación, porque también este es un tema que habíamos hablado un poco en el capítulo anterior, pero que me parece útil porque, de nuevo, si estamos hablando, ¿verdad?, que es entender el resultado, entonces también entenderlo a la luz de lo que puedo hacer al respecto. Muchas pacientes dicen, doctora, es que me salió la determinación del virus positivo por el 18. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Yo siempre les digo, bueno, o sea, creo que es igual de difícil ganarse el baloto y tener todos los virus que protege la vacuna nanovalente, que es la que estamos impulsando más, ¿verdad? La vacuna no nanovalente, perdón, 9 virus. No siempre se confunde. Sí, exacto. Pero, o sea, es muy difícil que una paciente te venga con los 9 virus de la vacuna. Entonces, inclusive que tengas 1 o 2 positivos, igual al ponerte la vacuna, como les contamos la vez pasada, va a tener una cobertura. Sin embargo, hay que tener cosas claras, ¿verdad? A medida que vamos creciendo, el sistema inmune no es tan idóneo para hacer esta respuesta y crear la respuesta inmune, que son todos los anticuerpos que nos van a proteger contra los virus, pero igual nos van a proteger. Y también hay que tener el cuadro de la paciente, ¿verdad? Porque si tengo una paciente, ¿qué pasa si tengo una paciente de 40 años, 43, no sé, y nunca ha tenido relaciones sexuales y va a tener su primera relación sexual? Que se la ponga, por sí supuesto. o sí. O sea, no importa si la edad va a hacer que la vacuna sea un poco menos efectiva, pero esta paciente no ha tenido contacto. Exacto, entonces, exactamente. Sí, claro, siempre individualizando. Y bueno, otra de las cosas que creo que siempre hay que conversar, y esto ya es así de manera global, estas pruebas las tenemos a disposición, sin embargo hay una edad o un momento en el cual se recomienda empezar a hacerlas. ¿Qué podemos decir al respecto? Ok, esto está pregunta de examen TikTok.
Bueno, todo esto que les hemos contado son guías internacionales. Nosotros nos guiamos por las guías estadounidenses de la Sociedad Americana de Cáncer, Ginecológica de Cáncer, y ellos recomiendan a partir de los 30 años. Sin embargo, se han estado publicando muchísimos estudios en donde se tamiza a pacientes menores de 30 años por encima de 25 con el cotest, ¿verdad? El cotest es el Papa Nicolau y el BPH, y se ha visto una mayor identificación de lesiones de alto grado, con una mayor prevención y una disminución de tasa de cáncer. Sin embargo, lo que les contaba anteriormente, esto no es lo que está recomendado ahorita por las guías. Que lo podemos hacer, sí, podemos individualizar nunca dije nada, pero cada paciente. Se entendió. Cada paciente y ver qué es lo mejor, ¿verdad? Pero esto no es de rutina que todas las de 25 vamos a, ¿verdad? Ahorita pues no es lo que dicen las guías. Pero eso está por venir. Sí, cuando estamos hablando de 30, nada más para que quede bien clarito, estamos hablando de la determinación del virus. ¿Qué límite de edad para la realización del Papa Nicolau? Bueno, las guías, una vez más, nos dicen 21 años. A partir de los 21. A partir de los 21. Sin embargo, siempre nos preguntamos qué pasa, porque ahorita la edad de inicio de relaciones sexuales es súper temprana. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que inician relaciones sexuales muy temprano, ¿verdad? Entonces, también hay que individualizar. Sí, esta palabra sé que es difícil. Sí, en especial porque, bueno, también hay que, nuestro país es un país de alta prevalencia, ¿verdad? De tanto obviamente de la circulación del virus como de las lesiones en el cuello del útero. Entonces, pues sí, ahí obviamente hay como que hacer ese análisis. Y parte de lo mismo, también es tomando un ejemplo, una vez a la consulta llegó una paciente muy joven, 21 años, 22 años, diciéndome que para la razón por la cual llegaba era porque quería hacerse la determinación del virus. Entonces es curioso porque aquí volvemos otra vez, ¿verdad? Con el tema de que por algo este tipo de exámenes está reservado para que sea tomado por un profesional de salud, porque su toma debería ir de la mano con el análisis que se va a hacer de esa información ya posteriormente. Entonces, nosotros en medicina siempre decimos, o bueno, no sé si a vos te lo enseñaron, pero a mí me enseñaron que uno trata pacientes y no exámenes, sí, ¿cierto? Entonces, parte pues de esto es el orden del pensamiento, digamos, del clínico, que uno primero ve la historia clínica, qué tipo de paciente es, qué edad tiene, etcétera, y a partir de ahí vamos derivando o agregando los exámenes que necesitemos para orientar cómo vamos a manejarla. No solo porque sea mujer le vamos a hacer ese examen sí o sí, y mucho menos solo porque la paciente lo solicite, ¿verdad? Porque bueno, en esa ocasión yo le dije, mira, te voy a explicar por qué razón en tu caso particular hacer la determinación del virus pues no está indicada, ¿verdad? Y ahí es como mucho esta conversación o de lo que se nutre la consulta, para que al fin y al cabo pues todo el mundo se vaya clarito con lo que se le está guiando, digamos. Algo que dijiste muy, muy importante, a partir de los 21 años, pacientes que ya tengan vida sexual activa. Sí, también, o sea, dato importante. Hemos tenido varios casos de pacientes que no han tenido una vida sexual activa y vienen con Papa Nicolau. O sea, sí, eso es no topa la una grosería. Exacto, una grosería. Ok, y ahora, aprovechando también este tema, ¿qué pasa con las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres? ¿Qué juego tiene ahí o qué papel tiene ahí la realización del Papa Nicolau? Porque estamos hablando, esta pregunta sí es que es controversial, no controversial, pero digo, es que hay que también individualizar el caso, pero porque estamos hablando de que también en muchas ocasiones uno se topa con pacientes que dicen, no sé, tengo una lesión de alto grado en cuello del útero y doctora, a mí nunca nadie me explicó que yo tenía que hacerme el Papa Nicolau porque como mi pareja es una mujer, eso siempre me dijeron que era exclusivo de las que tenían relaciones con hombres. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto? Pienso que toda mujer debe hacer. No, verás que es muy interesante este tema, ¿sabes? Como que, bueno, primero en el mundo de las chicas que tienen pareja chica,
muchas de ellas han tenido anteriormente una pareja hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos claros. Dos, en las relaciones sexuales de chicas también se puede usar juguetes sexuales, ¿verdad? Y hay secreciones y hay microlesiones por donde puede entrar el VPH. Entonces, o sea, hay que realizarse. Sí, de hecho, dentro de lo primero que vos mencionabas era eso, las microlesiones, y que también en el episodio anterior habíamos dicho que no necesariamente era un sexo, o sea, una relación sexual penetrativa, sí o sí, como método, digamos, de transmisión del virus. Entonces, solo con ese, digamos, ubicándonos en desde ese punto, pues evidentemente cualquier tipo de contacto sexual piel con piel, pues conlleva un riesgo potencial de transmitir el virus. Y me parecía importante como tocar ese detallito también por si algunas de las chicas que nos están escuchando no tenían idea de esto, porque de nuevo, o sea, lastimosamente poco a poco hemos ido, ¿verdad?, abriendo la conversación de temas tan importantes y tan básicos. Entonces tener eso en consideración, y pues bueno, si nunca en la vida se han examinado, se han hecho esta prueba, pues también buscar la atención y el asesoramiento del caso. Claro. Bueno, ahora vamos a mostrarles un Papá Nicolau, un reporte de Papá Nicolau, que realmente es muy completo, y vamos a ir desglosándolo para que ustedes puedan saber, o sea, qué es lo que ve el Papá Nicolau y qué es lo que reporta, qué es lo que leen estos maestros, o sea, qué hacen. Ok, entonces, cuando hablamos de calidad de muestra, como en medicina, como les nombré anteriormente, lo de las guías y todo, nosotros todo tenemos clasificaciones, tablas, cosas, o sea, no es de que me lo inventé, ¿verdad? O sea, esto todo viene así súper programado. Entonces, cuando hablamos de calidad de muestra, tenemos una clasificación según Bethesda. Bethesda nos clasificó cuándo el Papá Nicolau era adecuado y cuándo no. Entonces lo vamos a dividir según si es un Papá Nicolau de capa líquida o es un Papá Nicolau convencional. Y esto se va a resumir en la cantidad de células que el patólogo ve. Entonces, me quedo corta si cuenta las 8.000 a las 12.000 células que tienen que estar presentes en un Papá Nicolau convencional. Yo diría que nada más ve muchas y dice muchas. O a las 5.000 que tienen que estar presentes en un Papá Nicolau de capa líquida para decir es adecuado. Si ven menos cantidad de células, no es adecuado, ¿verdad? Falta celularidad, ¿ok? Y también se habla del componente endocervical o el componente de zona de transformación, que tienen que tener al menos 10 células endocervicales presentes, bien puestas, porque la célula puede generarse, puede dañarse, tiene que ser 10 células que se vean bien para que el Papá Nicolau sea adecuado. Entonces el Papá Nicolau tiene que tener un componente endocervical, porque nosotros podemos tener una muestra que nos barra solo las células de afuera, pero la parte de adentro es muy importante. Entonces, de hecho, perdona, ahí han habido ocasiones donde el Papá Nicolau salía normal, y bueno, aquí es donde decimos el Papá Nicolau se equivoca. ¿Pero por qué? Porque dependen muchos factores. Papá Nicolau normal, y tal vez uno se va y analiza y es que del todo no habían células endocervicales presentes en la lámina, nunca se analizaron, y tal vez de ahí venía el origen de la lesión. Entonces, claro. Entonces, ahora, importante, factores por los cuales nos puede salir inadecuada la muestra. Entonces, pacientes con radiación, sabemos que son pacientes que han sido sometidas a altas temperaturas, que el epitelio vaginal y cervical, o sea, está muy atrófico. Eso quiere decir que está como muy delgadito, como muy barrido, digamos. Entonces ahí eso puede ser normal. Digamos, una paciente con un antecedente de cáncer, con quimio y radio, lo tomamos como normal. Una paciente en menopausia, porque igual sabemos que todas las células del cérvix van a estar, digamos, lindas, gorditas, la secreción vaginal y todo va a estar presente por la estimulación de las hormonas, el estrógeno y la progesterona. Con la menopausia, tema que hablaremos más adelante. Exacto. Pues ya no hay estas hormonas, entonces estas células no están como en su máximo, entonces puede ser normal que no se vean. O por un Papá Nicolau que no fue debidamente tomado, ¿verdad? Como hace poco también me decían como, ay no, es que, vea doctora, a mí me duele tanto que me tomen el Papá Nicolau que yo la vez pasada, que a mí me llevan tomando el Papá Nicolau así, sin espéculo. Sí. Y yo, y yo respiraba profundo y yo, no. Sí. Sí, es que sí, o sea, son... Entonces, o sea, el Papá Nicolau es algo muy sencillo, pero tiene mucha cola detrás. Claro. Para todo, ¿verdad? Sí, en ese caso, por ejemplo, en particular,
para esa gracia ni se haga nada, ¿verdad? Exacto. Porque literal de nada está sirviendo el examen que están haciendo. Pero la paciente no sabía y la paciente Claro. estaba sumamente agradecida. Entonces, Claro. estos espacios importantes. Sí, sí, sí. Bueno, aquí podemos ver lo del valor estrogénico, que fue lo que les nombré anteriormente con lo de la menopausia, que puede ser adecuado, alto, bajo o atrófico. Atrófico ya estas chiquillas de 70 años. Sí. Ok. Epitelio endocervical era lo que les nombraba, la parte interna. Está ausente, sin alteraciones, de tipo inflamatorio, que usualmente es normal de tipo inflamatorio, o sea, no nos debemos asustar cuando tenemos un epitelio inflamatorio. Es decir, eso es un hallazgo frecuente, no implica ninguna enfermedad y no es nada que, porque frecuentemente dicen, ¿y para eso de lo de inflamatorio ocupo antibiótico? No. Metaplasia escamosa tampoco es un hallazgo anormal. Eso quiere decir que una célula que era endocervical, que era de estas células cilíndricas que les conté, entró en contacto con el pH de la vagina, o sea, la célula se bajó un poquito más y entró en contacto con ese pH y ese pH la transformó en una célula plana, la está transformando en una célula plana, que es la célula que se encuentra afuera. Ese cambio se llama metaplasia. Metaplasia, por eso se llama metaplasia escamosa, porque la célula viene de ser una célula glandular, se está pasando a ser una célula escamosa. Exacto. Ok, ahora pasamos a diagnóstico. La paciente me decía, ¿qué porcentaje de malignidad? Y yo, no, que es negativo por malignidad. Pero, ¿qué porcentaje, doctora? Y yo, ok, aquí es muy importante que sepan esto. Cuando es negativo por malignidad, no hay nada malo. Está bien, está perfecto, ¿ok? Se sacó un 100. Exacto. Lo que les nombré la doctora anteriormente, cambios reactivos inflamatorios e infección por. Es un tema que me encanta. Porque siempre las pacientes le dicen, bueno, y la enfermedad, si tengo alguna infección de transmisión sexual se ve ahí, ¿verdad? Una ITS. No. El Papa Nicolau no es el método de elección para diagnóstico de infección de transmisión sexual. Solo hay dos cosas que existe la posibilidad que las pueda reportar en realidad tres. El Papa Nicolau, que una es la cándida, dos es el herpes y tres es el actinomyces. Y faltó vaginosis bacteriana también. Ajá, pero no te reporta específicamente qué. Sí. Sí, y que en este caso, vamos a ver, eso que acabas de decir, creo que el actinomyces tal vez sí sería algo ya muy específico y usualmente en pacientes que tienen un DIU, etcétera. Pero estas otras son infecciones que clínicamente cuando te hacen el Papa Nicolau, la persona que lo está haciendo, pues fácilmente, ¿verdad? Podría identificarlo por las características de la secreción que generan, etcétera, y de ese mismo momento ya dar el tratamiento. Es decir, no es que uno tiene que esperarse a que le entreguen el resultado del Papa Nicolau 4 meses después, porque a veces eso pasa, para llegar y decir, porque, ¿verdad? O sea, vamos a ver, eso se trata en el momento en el que se ve, usualmente. Ok, ahora, anormalidades por células escamosas, contanos de eso. Bueno, ahí vienen dos categorías que se llaman ASCUS y ASC-H. Básicamente eso suena como en chino, son unas siglas, y lo que quieren decir son células de significado indeterminado. Esa es el ASCUS, ¿verdad? Y cuando hablamos de células de significado indeterminado, es básicamente que el patólogo o el citotecnólogo, quien analizó la muestra, ve unas células con una apariencia diferente a las células completamente normales del cuello del útero, y pues que por métodos del Papa Nicolau no es suficiente como para poder determinar si esa morfología o esa apariencia se ve diferente porque las células tengan algún tipo de alteración, en este caso secundarias a la infección por el virus o por algún otro factor, ¿verdad? Es frecuente, por ejemplo, en pacientes en estado posmenopáusico con un epitelio mucho más reseco, mayor atrofia, que se pueda reportar, por ejemplo, un ASCUS. Y es aquí donde Juli les explicaba al inicio que la citología de capa líquida tiene un menor
porcentaje de ASCUS reportados. Entonces, pues en ese sentido, definitivamente nos mejora, ¿verdad? Más bien nos reduce ese porcentaje de ASCUS reportados, y obviamente pues entonces también reduce la necesidad de valoraciones adicionales, tal vez en pacientes que de previo no lo necesitaban porque efectivamente pues no tenían nada malo o anormal en su cuello. Y el ASC-H es básicamente también unas células escamosas que se ven diferentes, pero en las cuales la persona que está reportando sospecha que podrían tener una lesión de alto grado, en este caso, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, cualquiera de estas dos pruebas o de estos diagnósticos ya sí amerita una valoración adicional, y dependiendo de la edad de la paciente y las diferentes características, pues ahí se les define si es a través de una colposcopía o a través de la realización de un virus del papiloma humano de manera complementaria, etcétera. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que ya son las lesiones. Lesión intraepitelial, ¿verdad? Usualmente lo vamos a dividir en lesión intraepitelial de bajo y de alto grado. Y les voy a explicar un poquito la diferencia o cómo es que se clasifica. Bueno, para decir que tengo una displasia, necesito tener una infección por virus del papiloma, ¿verdad? Eso que queda súper claro, porque siempre me dicen, tengo una displasia leve, entonces tengo papiloma. Sí, tiene papiloma, definitivamente tiene papiloma. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nos vamos a guiar por los cambios que va a tener todo este tejido. Entonces, como podemos ver aquí, el tejido tiene como cierta altura, ¿verdad? Tiene un grosor. Entonces vamos a tener que la célula va a tener ciertos cambios específicos que también los vamos a ver descritos a veces en algunos de los papanicolados, que ponen coilocitos. Los coilocitos es la célula infectada por el VPH típica. Es una célula que tiene un núcleo, una alteración en el núcleo, tiene una palidez en el núcleo está de 2 a 3 veces más grande, ¿verdad? Eso es un coilocito. Entonces esa es la alteración. Ahora, con respecto a la displasia leve, lo que vemos es que esa alteración en las células, esos cambios de las células, o que no están madurando bien, o que están dividiéndose muchísimo más, se van a ver solo en el tercio superior, ¿verdad? Y eso es una lesión de bajo grado. Ahora, cuando hablamos de lesiones de alto grado, tenemos la que ya no se usa, el NIC1 y el NIC2. Y la diferencia entre estos va a ser que el NIC2 va a tener la alteración en los 2 tercios inferiores, y el NIC3 va a tener la alteración en todo el espesor. Que es lo que ven en la imagen. En la imagen, ajá. Aquí me gustaría nombrar algo muy importante, un test que ahorita tenemos como a disposición, que lo obtenés ahí, que es el P16. ¿Qué es el P16? Bueno, el P16 es un test que nos va a ayudar a diferenciar, ese es el coilocito. Nos va a ayudar a diferenciar si la alteración realmente es una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Esto cuando lo hacemos, bueno, una paciente que nos reporta un NIC2, una paciente súper joven, que no queremos hacerle un tratamiento muy agresivo, entonces podemos hacerle la identificación del P16. El P16 es realmente un marcador que este va a ser un gen que va a actuar a nivel del ciclo celular y va a ponerle como un stop al ciclo celular, ¿verdad? Siempre sabemos que las alteraciones de cáncer van a ocurrir en células que están en un trabajo loco, ¿verdad? No son en células quietas, son células que están reproduciéndose, haciendo loco. Bueno, vamos a contarles lo que es el P16. El P16 es un examen que tenemos a la mano para poder distinguir en estas pacientes que tenemos un resultado de NIC2, que no sabemos si realmente, ¿verdad?, es una lesión de bajo grado o de alto grado, como nos dice que es un NIC2. Entonces tenemos la opción de hacer el P16, que este examen también se vuelve a tomar igualito que el papanicolado de capa líquida. Y el P16 es una proteína reguladora. Entonces, ¿de qué se encarga esa proteína? Bueno, sabemos que las células en los tejidos en los que hay alteraciones cancerígenos son células que están en una reproducción activa, activísima, un ciclo celular súper desordenado, súper activo, sin ningún freno.
Normalmente el P16 es una proteína reguladora que es como el freno. Entonces, cuando vemos expresado el P16 y el Ki-67, que es otra proteína, sabemos que es una lesión de alto grado. Entonces, vean qué interesante todas las herramientas que podemos tener de esta base líquida que nos ayudan a discernir en un tratamiento más o menos agresivo, que en pacientes jóvenes, en pacientes que van a tener algún efecto secundario o no. Claro. Ya con este test podemos estar súper claros, ¿verdad? Por supuesto. Muy interesante. Y quiero que volvamos aquí a porque aquí también quiero hacer una explicación, porque por supuesto que hemos tenido resultados de carcinoma in situ, ¿verdad? ¿Y qué es esto, verdad? Porque es que no... Quisiera decir que tengo la empatía para saber, pero es que no me puedo imaginar que es que uno lo llamen y le digan sus resultados son carcinoma in situ, ¿verdad? Claro. Bueno, aparte que hay que hacer más pruebas y todo, quiero dejar claro que el carcinoma in situ, que es un cáncer, quiere decir que es un cáncer que está localizado, que no ha traspasado la membrana de la célula. Es un cáncer que es local y tiene tratamiento local. Es un cáncer del que la paciente, por ese diagnóstico, tiene curación. ¿Okay? Sí, y que para efectos prácticos, en estos dos grandes grupos que vos estás dividiendo, de lesión de bajo grado, de alto grado, se califican como una lesión de alto grado, ¿verdad? Porque también esos, no sé, el hecho de la palabra carcinoma genera, ¿verdad? Le para los pelos a cualquiera. Ya uno se queda sordo, o sea, ya después se le olvidó todo. Exactamente. O sea, la paciente salió con que de tocar. Exacto, exactamente. Y bueno, y también incluso ya cuando, por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, y que si solo nos están escuchando, les sugerimos que también vayan a ver el video, precisamente para que se nutran, ¿verdad?, de las imágenes que estamos poniendo. Como pueden ver, en la parte ya de cáncer, ya hay una invasión completa, digamos, de esa membrana, que es lo que estamos señalando en este momento. No, mentira, no estoy señalando nada, no sé usar el iPad. Bueno, pues ahí lo ven ustedes. Que bueno, que ya hay una invasión de esa membrana, y bueno, ya eso sí representa propiamente un cáncer, y que aún así, siendo un cáncer, afortunadamente el cáncer de cuello del útero tiene muchas posibilidades de tratamiento, y en muchos casos con carácter curativo, ¿verdad? Entonces eso también, otro comercial. Ahora, algo que, si digamos terminamos de ver los potenciales diagnósticos, como vos decía, en carcinoma in situ o probablemente invasor, que esa distinción pues se va a hacer con estos exámenes adicionales, ¿verdad?, que se tienen que hacer. Y la última categoría, anormalidades de células glandulares. Recordemos, células glandulares son entonces las que Juli nos ha venido contando, que están a lo interno, digamos, del cuello del útero. Y en este apartado pueden ser células glandulares atípicas, como las que habíamos mencionado arriba en el ascus, pero en este caso no son escamosas, no son de las de afuera, sino de las de adentro. Células glandulares atípicas que probablemente sean neoplásicas, o ya el adenocarcinoma, que es el cáncer que se origina de estas células, ¿verdad? Entonces, en este tipo de circunstancias, pues también estaría justificada una valoración adicional. Eso les iba a decir. Todo lo que estamos viendo aquí de lesiones que les estamos contando y todo, esto no es diagnóstico, no está escrito en piedra. Esto es la luz de, ok, esto fue lo que le pareció el patólogo en una mini muestra de células. Ahora sí, necesito A, B, C, lo que les diga el médico tratante, pero esto no es diagnóstico, ¿ok? No es que con un Papa Nicolau ya me diagnosticaron cáncer y voy a recibir tratamiento. Exacto. Y porque en muchas ocasiones el Papa Nicolau puede decir una cosa y no hacer, ¿verdad? Entonces, por eso nunca, y esto tal vez va dirigido a aquellas pacientes que se asustan y que lo hemos venido mencionando en los episodios anteriores, que por miedo dejan de atenderse. No hagan eso, ¿verdad? No hagan eso, porque el Papa Nicolau, a pesar de que reporte lo que sea, podría ser que no sea nada, ¿verdad? Pero si lo es esa alerta para ir a examinar bien a fondo qué es y qué opciones hay, porque para todo en la vida siempre hay opciones, ¿verdad? Exacto, y todo a tiempo. Exacto, incluido esto. Y lo otro que quería mencionar, Ju, es con respecto a por qué razón hacer
toda esta categorización, porque muchas pacientes me dicen, con el primer Papa Nicolau, doctora, ¿y por qué no nada más me quita el útero? No es, o sea, no es más fácil, ¿verdad? Muchas pacientes en su mente, que sí, tiene sentido, ¿verdad? O sea, si me están diciendo que el problema está en el cuello, quíteme el cuello y se arregló el problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos tan... ¿por qué se hace una valoración tan exhaustiva de todas estas lesiones? Bueno, precisamente porque sabemos que el virus se comporta de esta manera, que en una gran población, digamos, en un gran porcentaje de la población puede generar algún tipo de lesión que sea transitoria, que incluso ni siquiera vaya a necesitar un tratamiento, porque dependiendo de la lesión puede que tenga que recibir un tratamiento, pero que sea algo que se hace en el consultorio y listo. Es decir, de verdad que las posibilidades son infinitas. Abanico de posibilidades. Exacto. Entonces, aquí es donde yo pienso, todo esto obviamente lo hacemos y lo hemos hecho desde un inicio con el objetivo de orientar, pero claramente no, jamás vamos a poder aquí responderle la duda que tenga X persona, ¿verdad?, de lo que le salió en su resultado, porque todo esto tiene que ser valorado a la luz de cada caso en particular, tomando en consideración un montón de factores, edad, cuántos hijos ha tenido, si quiere tener hijos en el futuro, si fuma o no, si tiene algún tipo de tratamiento que le baje sus defensas o sus defensas están perfectas, o sea, miles de cosas, ¿cierto? Sí, bueno, 2 comerciales importantes para ir cerrando. El fumado es la principal, o sea, una de las principales causas de todas las alteraciones en lo que es cervix. Me gustaría aquí hacer un paréntesis y explicarles por qué el fumado es importante acá. Así rápidamente, en el cervix, como les contamos, tenemos unas partículas que se llaman macrófagos, que son glóbulos blancos, que son como nuestra línea de defensas, que imagínense los que tienen unas patitas. Y lo que hace la nicotina es nada más le corta la patita. Entonces, es como tener un ejército sin armamento, ¿verdad? Entonces, importante para todas las pacientes que nos están escuchando, si alguna vez han tenido alguna alteración del Papa Nicolau y fuman, o no la han tenido y fuman, no se esperen a tenerla, o sea. Y 2, también instar a comenten estos casos con la gente cercana, comenten con su familia, comenten con sus amigas. Tener un Papa Nicolau alterado no significa que uno se haya portado mal, no significa que uno tenga una enfermedad de por vida, no significa nada. Significa nada más me dio VPH, y siempre les hago la comparación. VPH es como si le diera a uno COVID. Lo tenemos encrucijado porque el vector de transmisión es transmisión sexual. Pero entonces, significaría que no tendríamos sexo nunca. Exacto. Me he aburrido. No, pero ya hablando en serio, o sea, no. Sí. Es algo natural. Es algo natural. De hecho, la doctora Mora en el episodio anterior mencionaba que todo el mundo respira. Exacto. Es tan natural como, bueno, pues respirar en ese sentido. Exacto. Sí. Así que cuando tengan esto, compártanlo con sus gente cercana, se van a dar cuenta que sus amigas también les ha pasado lo mismo, y como comunidad femenina se van a ayudar a pasar este trago amargo, porque no tiene que ser amargo, pero muchas veces lo toman amargo, porque entendemos que es pues a nadie le gusta tener un virus positivo, ¿verdad? Pero tal vez tratar de verlo de otra manera y de abrirnos a la posibilidad de el cambio es estar en control con mi médico y estilos de vida. Sí, y como último detalle yo quisiera agregar, muchas pacientes me dicen, doctora, es que vieras que yo estoy muy asustada porque mi mamá tuvo una displasia, tengo una prima con displasia, mi hermana también, y eso es así, es de mi familia, ¿verdad? Y a mí me suena muy curioso, y yo siempre les digo, mira, no es que sea de la familia, es que, porque esto no es algo, bueno, pues uno sabe que a nivel genético pueden haber predisposiciones, y eso hay cosas que incluso hasta tal vez la ciencia no lo sabe ahorita y en un futuro lo veremos, pero bueno, lo que sí sabemos es que es algo dependiente de este virus, y les hemos dicho, este virus es altamente prevalente, entonces claro, es natural que en una misma familia varios miembros salgan afectados, pues sí, porque todos han tenido en algún momento sus relaciones sexuales, etcétera. Entonces, también como borrar de la mente, ¿verdad? Que esto es algo que viene en mi familia, que me lo pasaron. No, pues esto es algo que le puede pasar a cualquiera,
que le puede pasar hasta la persona que tuvo una única pareja sexual en su vida, a como le puede pasar a la que tuvo varias parejas sexuales. Es decir, esto no debería traducirse en nada más que lo que es, y es salud femenina, salud sexual y salud propia. Así que los instamos a no perderse sus citas ginecológicas, a buscar nuevamente una persona con quien se sientan a gusto y tomar toda esta información, tal vez no como para ir ya ¿verdad? De previo con los tacos de frente pensando en todo lo que me van a decir, sino por el contrario, que si algo saliese alterado, ir teniendo como esa noción de ok, no pasa, yo escuché que esto, ¿cierto? Sí, la idea es compartir la información. Exacto. Así que bueno, Julia, ha sido un placer para mí estar esta tarde con vos y esperamos vernos pronto. Con café, por favor. Gracias. Chao, que les vaya muy bien. Chao.